Buenas noches, bienvenidos una vez más a una entrega más de Ambulancia de Dios. En nuevo horario vamos a comenzar a transmitir a partir de las 8 de la noche, hora de Venezuela. Y bueno, esperando que se encuentren bien, en bendiciones, en paz, salud, sobre todo en estas circunstancias de pandemia, en estas circunstancias que nos afectan a toda la humanidad. Nadie escapa a esto. Y tocando una vez un tema que me pareció muy importante, porque yo creo que nadie escapa a este sentimiento, el miedo. Lo que te roba el miedo. El miedo es un sentimiento que ataca a cualquier persona sin importar sus convicciones, credo o madurez espiritual. ¿Por qué nos ataca? ¿Podemos combatirlo? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en miedo? Vamos a estar 30 minutos conversando de este tema. Esto es Ambulancia de Dios. Bienvenidos. Auxilios desde la palabra de Dios, para corazones quebrantados, necesitados de sanidad y dirección. Bienvenidos una vez más. Es un placer para mí poder compartir con ustedes estos minutos, poder llevar estas palabras a aquellas personas que pueden ser de aliento, palabras que deseo que puedan cambiar la vida de la persona que la escucha, esas ataduras en las que estamos metidos y no conocemos. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día, de finalizar un nuevo día, casi al fin de una nueva semana, de un fin de semana, donde evaluamos lo que hemos logrado, donde evaluamos lo que hemos alcanzado y lo que no hemos alcanzado también. Y nos disponemos a una nueva semana, quizás con miedos, quizás con dudas, quizás sin ánimo, por circunstancias diversas. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre, Señor, por todo lo que nos has brindado para poder compartir tu palabra, por todo lo que tú dispones para llegar a aquellas personas que quieren y necesitan de una palabra tuya, Señor. Aquellas personas que están confundidas, aquellas personas que quieren una respuesta, Señor. Yo te doy gracias porque por medio de tu palabra, porque no somos nosotros, Señor, nosotros somos solamente instrumentos tuyos, somos solamente canal para poder dar a conocer tu palabra, Señor. Por favor, Padre Santo, pon esta transmisión, este momento en personas que estén requiriendo, necesitando de una palabra de aliento, de una palabra de apoyo por las circunstancias que atraviesan. Gracias, Padre, porque sé que eres fiel. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú todo lo puedes, que es tu palabra, es tu Espíritu el que convence de pecado. No son mis palabras, no son mi ciencia, no son mis conocimientos, no son los conocimientos de aquellas personas que se han dado la tarea de dar a conocer tu palabra, sino que simplemente somos instrumentos útiles a tu voluntad. Gracias, Señor. Amén. He querido tocar este tema del miedo porque he visto vidas perdidas, vidas que se pierden por culpa del miedo. El miedo es una de las peores ataduras que tiene el ser humano. El miedo es, creo que la mejor arma del enemigo para no dejarnos triunfar.
Dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese fue lo que nos entregó Dios en el Edén. Nos dio un espíritu de triunfo, de victoria, de amor, de logro. Es el enemigo, es aquel que no quiere que tú alcances tus metas, el que se interpone entre tú y el éxito, entre tú y la victoria. El miedo destruye familias, el miedo destruye hermanos, el miedo destruye sueños, el miedo destruye salud también. El miedo es el sentimiento más destructor, considero yo, o uno de los sentimientos más destructores, que cuando se apodera del ser humano lo puede sumir en la más grande pobreza, en el alcoholismo, en la depresión, en las drogas, en la promiscuidad, en la esclavitud. Muchas mujeres soportan años y años maltratos por miedo a no ser amadas, por miedo a no tener una pareja. El miedo nos ata. Dice la definición del miedo, según la Real Academia, dice: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y quiero recalcar la palabra real o imaginario, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esto es la desesperanza. ¿Okay? La característica del miedo es que genera en ti angustia y desconfianza. Curiosamente, estudios científicos demuestran que las personas solo nacemos con dos temores naturales: el miedo a caer de lugares altos y de los fuertes ruidos súbitos, caracterizados por ser un don que preserva la vida. Esos son los miedos naturales con los que nacemos en nuestro cuerpo. El resto de los miedos son aprendidos. Los aprendemos a través de la sociedad, de la cultura, de las experiencias adversas, de las experiencias adversas, de los eventos desagradables. De ellos adquirimos miedo. Una abeja nos picó y le tenemos miedo a las abejas. Tuvimos un fracaso con una pareja y tenemos miedo a iniciar otra relación. En sí, el ser humano nace con dos miedos naturales: el miedo a caerse y el miedo a los ruidos fuertes. El resto de los miedos comprobados científicamente son miedos adquiridos por el hombre. ¿Okay? La palabra no temas aparece en la Biblia 365 veces. Una para cada día. Dios te dice todos los días a través de su palabra: no temas, no temas, no temas. Yo hago estos programas con la intención de discernir la palabra de Dios, pero no solo discernir la palabra de Dios, sino demostrar, dar a conocer, no demostrar, ya ella se demuestra por sí sola, dar a conocer que la palabra de Dios no está enclaustrada en cuatro paredes, no está enclaustrada en una iglesia. La palabra de Dios no es religión solamente. La palabra de Dios toca tu vida en todos y cada uno de los aspectos que tú vives cotidianamente. La palabra de Dios no escapa a nada de lo que ocurre a ti a diario. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro pensamiento, sus consejos, sus mandatos, sus direcciones, es cuando nosotros comenzamos a vivir una vida con sabiduría, porque la palabra de Dios no solamente te sirve para tener una vida eterna, para que tu alma, tu espíritu sobrepase y llegue llegue a moradas eternas. La palabra de Dios también te prepara para vivir hoy, en este cuerpo, en este mundo y en este tiempo, independientemente de la cantidad de adversidades que tengas. Y eso es lo que quiero, que dar a demostrar o dar a conocer
la amplitud, lo completo, lo inmenso y lo enraizado que está la palabra de Dios en nuestra vida. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el miedo es todo lo contrario. El miedo es la desconfianza, el miedo es la falta de fe y en consecuencia el miedo es pecado. Les vuelvo a recordar que la palabra pecado del original hebreo significa errar el blanco, vivir sin sabiduría, hacer cosas sin inteligencia, sin sensatez. ¿Okay? Y en esto entra, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que lo reconoce, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Cuando tú elegiste creer en Dios, creer en un solo Dios, creer en Jesucristo, elegiste creer en sus promesas. Y estas promesas solamente las puedes conocer a través de la Biblia y a través de tus pastores, a través de quienes te hablan de la palabra. Pero no es solo conocerla, es creerla. Y una de las palabras que aparece en Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero los justos le es dado todo lo que desean. ¿Okay? Quiero aclarar que cuando hablamos de miedo, hablamos de ese miedo que nos aleja de Dios. Sin embargo, sabemos que tenemos que tener temor de Dios. No es tener miedo a Dios. Miedo y temor son dos cosas distintas. El temor de Dios que se habla en la Biblia, y una de las primeras cosas que aprendí, el temor de Dios es un temor reverente, es un temor respetuoso, es el respeto, el reconocimiento a una autoridad sobre nosotros que no tiene nada que ver con el miedo. Nosotros no le tenemos que tener miedo a Dios, le debemos tener respeto, reconocimiento. Y dice la palabra que lo que el impío teme, eso le vendrá. Un impío es una persona que no tiene fe en Dios. ¿Okay? Un impío se considera impío cuando yo me considero justo porque soy cristiano, pero resulta que cuando yo tengo falta de fe, que cuando yo tengo miedo, me convierto en impío, porque no estoy confiando en Dios. La palabra impío suena como que desagradable, suena como pecador, y sí, lo es ciertamente, pero es que ciertamente cuando desconfiamos de Dios lo ofendemos, y sin fe es imposible agradar a Dios, nos convertimos en impios. Es un paso, quizás en unas cosas, en la fe, somos justos, como dice, pero a los justos les será dado todo lo que desean. Quizás en algunas de nuestras vidas, en algunas cosas de nuestra vida somos justos, somos buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, pero de repente en otro lado de nuestra vida somos impios porque no tenemos confianza en nuestro trabajo, no tenemos confianza en nuestro conocimiento, no tenemos confianza en nuestra pareja y nos convertimos en impios. El miedo abarca muchas cosas. Yo estaba preparando el tema esta mañana y creo que me quedó corto y seguramente lo vamos a tratar en varios temas. Pero quiero comenzar hoy con un tema que toca hoy día muy relacionado a la pandemia, el miedo en la salud. ¿Ok? Y fíjense que en Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Si entendemos que el pecado es errar el blanco, obrar sin sabiduría, quiero presentarlo de esta manera. Una persona que fuma, obviamente peca, pero una persona que fuma está pecando porque está cometiendo algo que va a obrar a la final contra su propio cuerpo. Esto es pecado. ¿Ok? En Mateo 9:27
Dice, y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús en la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Él estaba enfermo y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo sus pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y fue a su casa. Encontramos que Jesús, para sanar, perdonaba los pecados. Porque cuando tú te enfermas es porque has cometido un pecado. Y aquí viene lo más maravilloso e interesante de esto. A quienes creen en la ciencia, les hablo de que existe un tema que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Lo repito. La psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Okay? Vale un poquito de música. La psiconeuroinmunoendocrinología es una especialidad médica que estudia la manera en que lo que sentimos y pensamos interacciona con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Cada vez hay más estudios científicos que demuestran esta relación emoción-cuerpo. Relación emoción-cuerpo. De hecho, se ha observado que las emociones desagradables como miedo, ira, frustración, odio, tristeza y melancolía, etcétera, predisponen a la aparición de somatizaciones y enfermedades al debilitar el sistema inmune, aumentando la vulnerabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, afectando el sistema endocrino, el respiratorio y el gastrointestinal. La fisiopatología del miedo, le explico, la palabra fisiopatología es cómo funciona el miedo dentro de nuestro desarrollo humano, en nuestro desarrollo, cómo se desarrolla el miedo dentro de nosotros. Dice, la fisiopatología del miedo es la disciplina que estudia dicha emoción, no como un sistema de adaptación y protección de nosotros mismos, sino como una enfermedad que genera cambios negativos para nuestra salud a lo largo, mediano y corto plazo. Es entender cómo el miedo no solo daña nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Quiero preguntarte a ti, ¿es distinta esta afirmación con la palabra de Dios? Para quienes piensan que... Ay, permiso. Perdón, disculpen. Para quienes piensan que ser cristiano es vivir encerrado en una burbuja, aquí está la respuesta. Ser cristiano es que Jesús nos dio en su palabra la manera para vencer no solo el miedo, las enfermedades, los problemas, las dificultades. Porque todo nace a partir del pecado. Y les reitero, pecado es hacer las cosas sin sabiduría, sin ver las consecuencias que estos traen a nuestra vida. Ustedes pueden ver que las cajas de cigarros, por lo menos en Venezuela, tienen al reverso la foto de unos pulmones destruidos. Y sin embargo, las personas siguen fumando. ¿Por qué? Por una venda que no entienden, lo ven, mas no lo creen. Lo ves, mas no lo crees. Yo tuve la oportunidad de servir como paramédico durante 20 años. Y puedo certificar, y mis compañeros, y hay un compañero en línea, Dios te bendiga, Wilmen, Dios te bendiga. Hay un compañero en línea que lo sabe. El miedo es la mitad de la enfermedad. Una persona deprimida, una persona sin ánimo, sucumbe más rápido ante la enfermedad que una persona con ánimo, dispuesta a luchar. Que cuando tú te vences, y tú lo debes haber comprobado a través de algún familiar, algún caso que hayas conocido, cuando tú te vences, cuando tú te desanimas, pues
la enfermedad te gana. Y es esto, el sistema inmunológico decae cuando tus miedos son mayores. Una de las recomendaciones que hay ahorita, precisamente, que ha estado en boga a la raíz de esta pandemia en el mundo, es evitar ver malas noticias, evitar ver noticias, evitar ver noticieros que nos predispongan y salgamos con miedo, porque cada vez que tú sales a la calle con miedo de que te vayas a contagiar, tu sistema inmune se deprime y te hace propenso a esa enfermedad. Yo me acuerdo que los perros huelen el miedo. Quien conozca, quien tenga mascota, sabe que cuando una persona está temerosa, el perro se le acerca. Asimismo, cuando tú tienes miedo a enfermarte, tu sistema inmune decae y eres propenso a cualquier enfermedad, Todo a partir del miedo. Nosotros como paramédicos teníamos una premisa que cuando nosotros estábamos atendiendo a una persona con una crisis hipertensiva, con una persona con un posible infarto, pues no le podemos decir que está sufriendo un infarto, porque esto va en repercusión contra sí misma. Dice, mira, te estás muriendo, los latidos están fuertes, mira, estás sufriendo un infarto. Eso, el miedo hace que el corazón se acelere y el infarto sea más inmediato. Hoy te quiero yo decir a ti, tú que estás sufriendo una enfermedad, tú que tienes miedo a enfermarte. En estos días conocí a una señora, una viejita, Dios la bendiga, Dios le ilumine su camino, una viejita, muy viejita, que estaba tomando no sé cuántas tabletas al día para el estómago, para la hipertensión, para el azúcar, para atender para que no le peguen las pastillas, para la ansiedad, porque tenía miedo, y de paso se estaba quedando ciega. Y me comentaba, mijo, yo tomo pastillas desde que tenía 15 años, fui abusada. Ella fue abusada por sus padres. Y desde entonces, ese pecado, ese miedo se apoderó de su vida. La ciencia tiene su don, Dios. La ciencia, los científicos tienen su don. Pero yo te aseguro que si tú vences tu miedo, si tú vences tu adicción al cigarro, si tú vences tu adicción al alcohol, si tú vences tu adicción a la ansiedad, si tú vences tu adicción a querer hacer las cosas como tú quieras, pues te vas a ahorrar esa hipertensión, te vas a ahorrar ese problema coronario, te vas a ahorrar ese problema de estómago, te vas a ahorrar ese problema de colon, te vas a ahorrar cualquier cantidad de problemas. El miedo destruye tu cuerpo. No temas más. Dios te dice 365 días del año, no temas, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. No temas. El miedo a enfermarte, el miedo a perder la vida. Tu vida no te pertenece. Tu vida te la dio Dios con un propósito, y esa vida será retornada cuando Dios considere que ese propósito ha sido retomado. Sí, tenemos miedo, somos humanos. El miedo es una condición intrínseca del ser humano, porque somos carnales. Pero lo que no podemos permitir es que el miedo domine tu vida, porque eso no es vida. El que vive dominado por el miedo no vive. Vive escondido en una cueva y se le pasa la vida perdiéndose de las maravillas que Dios dispuso para él. Lo vuelvo a repetir. Vivir con miedo no es vida. Porque cuando vives con miedo, te ocultas en una cueva y la vida está pasando al frente tuyo y no quieres salir a disfrutarla porque te da miedo. Pero la vida está allí, esperando por ti. Eres tú el que por miedo no quiere disfrutarla. Pero ese es un regalo que te dio Dios. Tu familia es un regalo que te dio Dios. Disfrútala. Tu cuerpo es un regalo que te dio Dios. Disfrútalo.
cuídalo, ámalo. Y aquellas cosas que sí te dan placer, te agradan al cuerpo, pero que sabes que tienen consecuencias desagradables y dañinas, apártalos. No pienses como aquellos que dicen, eso no me va a pasar a mí. Porque cuando pase, no va a haber vuelta atrás. Cuando pase, no vas a poder recoger el tiempo, no vas a poder retomarlo y retomar todo lo que perdiste de vida. Y si Dios te había dado 5, 10, 15 años de vida, quizás lo redujiste a 14, 2 o 3 años de vida más. Vive con inteligencia, vive con amor. Vive con inteligencia y vive con amor. No te dejes dominar por el miedo. El miedo te roba la vida. El miedo te roba la vida. El miedo te roba el futuro. El miedo te roba lo que Dios tiene dispuesto para ti. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, Señor Dios, Rey celestial, que estás presente en todos y cada uno de los rincones del mundo, que estás presente en el corazón de esta persona que me está escuchando, de esta persona que está escondida en una cueva con miedo a salir, de esta persona que es víctima de una enfermedad o que tiene miedo a enfermarse. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, pon esa confianza, esa fe, para reconocer que tú eres un Dios poderoso y que ella es tu hijo, tu hija, que Dios te creó para triunfar, que Dios te creó para disfrutar, para vivir, que no tienes que vivir con miedo, que no necesitas el miedo para vivir, que cada mañana cuando te levantas y sales, hay un Dios que está a la ventana viéndote y cubriéndote con tus manos poderosas, apartando todo mal de tu camino, apartando toda enfermedad. Guarda este mensaje, Señor, en su corazón cada mañana para que salga en victoria, en paz, en armonía. Padre, tú eres maravilloso. Tú eres grande y poderoso. En ti no podemos tener miedo. En ti no podemos tener desconfianza. Porque no hay nada que tú no puedas lograr, Señor. Porque nuestras oraciones cuando van a tus pies con un corazón constricto, con un corazón humillado, Señor, tú no las desprecias, Padre. Tenemos un Padre bondadoso y Él no va a despreciar tus súplicas. Confía en Él. No tengas más miedo. Amén. Y si no has conocido a ese Dios maravilloso, ese Dios inmenso y amoroso que quiere enseñarte lo maravilloso de su mundo, lo maravilloso de su reino, yo te invito a hacer una oración conmigo. Señor Padre bueno y misericordioso, yo he decidido creer en ti. Yo he decidido conocer tu vida. He decidido conocer tu palabra. Padre, llévame de la mano por sendas de vida y de justicia. Guíame y coloca ángeles alrededor mío para conocer de tu nombre y para conocer de tus maravillas. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén.
sido un placer para mí, un honor poder compartir estos minutos con ustedes. Continuamos la próxima semana tocando otros temas. El miedo en la economía de tu vida, el miedo en las parejas, el miedo en el trabajo, el miedo en nuestra profesión, cómo reconocerlo y cómo vencerlo, porque es vencible. El miedo va a estar presente allí, pero sobre el miedo está la confianza de que tenemos un Dios. Cuando nosotros los paramédicos, estoy seguro que los bomberos y todos los que llegamos a trabajar en áreas de salud, de primeros auxilios, de primera respuesta, cuando nos montamos en un vehículo de emergencia, tenemos miedo. Tenemos miedo porque no sabemos qué vamos a conseguir por delante. El miedo es una condición humana en la que no podemos separarnos. Pero contra el miedo teníamos la convicción de los conocimientos que teníamos y que con ellos íbamos a poder vencer aquella situación que se nos enfrentara, porque fuimos entrenados para eso. Hoy yo te digo a ti, tienes miedo. Es natural que tengas miedo. Pero recuerda que tienes un Padre que vela por ti. Y cuando tú reconoces que tienes un Padre que vela por ti, el miedo disminuye y comienza y viene la valentía. José 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Nos vemos la próxima semana. Seguimos con el tema del miedo. Vamos a hablar del miedo en la economía, en tu productividad. Vamos a hablar del miedo en las parejas. Los invito, compartan, inviten a los amigos, denle me gusta, suscríbanse al canal de YouTube de Ambulancia de Dios. Apóyennos de esta manera para poder difundir esta palabra. Suscríbanse a Ambulancia de Dios por Telegram, por WhatsApp. Los invito, por favor, compartan para que esta palabra llegue a esas personas que tienen miedo, que esas personas que necesitan de una palabra llegue, no por mí, por aquellos que necesitan una palabra para poder salir de la oscuridad. Nos vemos el próximo sábado, 8 de la noche, Facebook Live. Dios les bendiga. Ambulancia de Dios. Y el amor, la paz, la misericordia, la sabiduría del Señor los acompañe cada uno de ustedes en su casa, en su oficina, en su hogar, en su familia. Que el amor de Dios sobreabunde en cada uno de sus hogares y desborde la gracia de Dios con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue Ambulancia de Dios. Si este mensaje ha llegado a tu corazón o crees que puede ser de ayuda, dale un like y compártelo. Así podrás contribuir a difundir la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como es su mandato. Suscríbete a nuestro canal YouTube o contáctanos por WhatsApp al número +58 426 783 18 26, Caracas, Venezuela. Dios te bendiga.